A punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. A nombre de Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Manos a la obra, vamos Medellín. Panadería y Pastelería San Rafael. El Consejo Municipal de Maracaibo legisla para la ciudad. Librería Europa. Diario La Verdad. Escaparate Boutique. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos todos a La Ventana Plural de las Ideas. Estamos al aire, estamos en vivo en el canal 11 del Zulia, 11 señal abierta, 11 en Net 1, 137 en Net 1 digital, 69 en Intercable. Tenemos un número telefónico para la mensajería de texto. También tenemos un PIN disponible para todos ustedes, 2956 B de Bolívar 97 B de Bolívar. Les comento que ya este PIN va llegando a las 3.500 personas en esta especie de red privada de Interactuamos en A Punto, que permite que todos ustedes reciban muy temprano en la mañana el informe noticioso, luego en la tarde reciben la reflexión del día y, por supuesto, la noticia que ocurra que valga la pena, que sea una verdadera última noticia, ustedes lo van a tener a través de nuestra red de pines. En nuestros estudios en el canal 11 del Zulia, esperando la fumata, que la fumata lance humo blanco y que pudiéramos tener papa para nuestra iglesia católica y apostólica, que podamos tener papa en cualquier momento, está Yurani Urdaneta y Alci Espina. Buenas tardes, amigos míos. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, amigos televidentes. Saludando a esta hora a la gente que se conecta ya con nosotros a través del canal 11 del Zulia. Efectivamente, ya a tempranas horas de la mañana, cerca ya del mediodía, todos los cardenales juraron ante la Biblia, por supuesto, ese juramento tan especial, esa oración que hacen para entrar al cónclave. Veíamos las imágenes cuando nuestro cardenal, Monseñor Urosa Sabino, quien es arzobispo de Caracas, pues juraba ante la Biblia para entrar al cónclave. Ya se cerró la puerta de la Capilla Sixtina. Se esperan que para el día de hoy hayan dos votaciones. Ya la primera se está llevando a cabo en este instante. La segunda, luego pasada las 2 de la tarde. En caso de que en esta primera elección haya un papa, pues habrá fumata. Si no hay papa, habrá fumata en la segunda elección, que es ya al caer de la tarde, hora de Venezuela. Así que muy pendiente, nosotros tenemos ya también, por supuesto, abierta la página oficial del Vaticano para seguir muy de cerca las incidencias de este cónclave en nuestra Iglesia Católica Mundial. Pero para hablar de este tema y de otras también está nuestra compañera Yurani Urdaneta, y con esto le damos las buenas tardes. Yurani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes tengan todos, amigos. Desde ya les decimos que están las redes sociales abiertas para ustedes, para que puedan participar con nosotros acá en A Punto. Lo pueden hacer a través de @JCFernandezM y todos los Facebook que están disponibles allí para todos ustedes. Pueden hacer preguntas, comentarios y acá podemos interactuar con todos ustedes, Alcis. Así es. Vamos inmediatamente a abrir el almuerzo noticioso, dándole el buen apetito a esta hora a la gente, a las personas que en este momento están disfrutando de su almuerzo en familia. Buen provecho a los que ya lo hicieron. Comenzamos inmediatamente a chequear con noticiaaldia.com. Es la noticia, por supuesto, que abren la mayoría de los portales noticiosos a nivel mundial. Cardenales inician en la Capilla Sixtina la elección del nuevo Papa. A las 11 de la mañana, hora Venezuela, los cardenales que elegirán al nuevo Papa, el sucesor de Benedicto XVI, se dirigieron en procesión a la Capilla Paulina, a la Capilla Sixtina, para dar inicio al cónclave entonando las letanías de los santos y un himno de invocación al Espíritu Santo. Tras cruzar las puertas custodiadas por los guardias suizos en uniforme de gala, los cardenales se arrodillaron ante el altar donde se encuentra el Evangelio antes de ocupar las sillas con sus nombres ante largas mesas dispuestas en doble fila a ambos lados de la Capilla Sixtina. Juan Carlos, ya están las puertas cerradas de esa maravillosa capilla. Eso, todo un museo donde ya los cardenales pues están haciendo su elección para nuevo pontífice. Juan. Mira, yo aspiro, Alci, como miembro de la iglesia que soy, como miembro de la feligresía, que los cardenales pongan el oído en la tierra,
que no solamente se escuchen entre ellos, que escuchen lo que piensa el pueblo cristiano, que está pidiendo una actualización. Algunos sectores importantes del pueblo cristiano están pidiendo que la iglesia se actualice, que acepte algunas realidades que ya es obvio que hay que reconocer, porque ayer escuchaba al obispo de Sao Paulo decir que el crecimiento, por ejemplo, de la cantidad de católicos en Brasil, que es el país que tiene más católicos en América Latina, ha ido creciendo menos, creciendo más otro tipo de confesiones. Y esto tiene que ver con eso, con que a lo mejor no se está escuchando correctamente lo que está pensando la gente. Ojalá que eso ocurra, y bueno, ahí están los sacerdotes que ya hicieron el análisis, y que en cualquier momento, si tenemos fumata, este programa va a ser interrumpido, vamos a despedirlo, vamos a darle paso a nuestros sacerdotes para que ellos expliquen todo el proceso. Dado que hay una elección en este momento, podríamos tener papa dentro de un rato, y eso significaría que entramos a la discusión con nuestros sacerdotes. Ahí está el canal católico del Zulia, y es nuestro deber que el canal se alinee con lo que está pasando en nuestra iglesia. Adelante. Así es, antes abro a un inciso aquí. Nosotros nos unimos al sensible fallecimiento, a las palabras de nuestra condolencia a nuestro compañero de labores, Eduardo Vale. Pues el día de ayer falleció su padre, producto de una enfermedad que le aquejaba, y nosotros desde el programa A Punto nos unimos en este momento fuerte de dolor que une a su familia. Así que para ti, Eduardo, nuestra fuerza, nuestra oración para que tu padre, que seguramente ya está gozando de la mansión celestial, también desde allá bendiga su familia. Pasa su alma. Continuamos con más de A Punto. Leemos otra noticia, está publicado en biendateado.com. Próximo presidente asumirá una economía complicada. Esto lo publica biendateado.com. En 32 días los venezolanos tendrán que acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República tras la muerte de quien tuvo en sus manos las riendas del país durante 14 años, Hugo Chávez. Así también lo reseñó el diario La Verdad. Las opciones ya están planteadas. Por un lado está Nicolás Maduro, quien, aunque no tiene gestión para mostrar, es el heredero del líder de la revolución. Por el otro está Enrique Capriles, máxima figura de la oposición, ex contendor de Chávez y con carrera política. Juan Carlos, tu opinión. Bueno, yo en primer lugar me acojo a tu sentimiento. También mi solidaridad vaya con nuestro amigo, compañero, hermano Eduardo Vale, que durante buen tiempo estuvo haciendo el programa A Punto. En algunos viajes que yo realicé, Eduardo, con su simpatía de siempre, se encargaba del programa. Yo conversé con él la semana pasada sobre el tema de la enfermedad de su papá, y le decía que los padres, cuando se mueren, solo se muere el cuerpo. El alma se va al acompañamiento del Altísimo, y los recuerdos se quedan con nosotros, las enseñanzas. Por eso los padres siempre vivirán en el corazón de sus hijos, no importa el tiempo que tengan de fallecidos. Y ciertamente leía un informe muy temprano del Citi, de la organización Citibank, que dice que el petróleo venezolano puede llegar a $85, que es un precio no viable para la economía venezolana, que a pesar de que Maduro va a aprobar ahora en las próximas horas, seguramente antes de las elecciones, va a aprobar el aumento de salario para tratar de convertirlo en un tema de campaña electoral. Si el precio del petróleo llega a 85, Venezuela pudiera tener un default, que es que no podía el país pagar las obligaciones internacionales. Correcto. Eso sería muy grave. El nuevo presidente va a tener que tomar decisiones correctas en materia económica, como no se han venido tomando en Venezuela en los últimos años. Ojalá que el que gane tenga el suficiente sentido común para tomar las decisiones que hace falta tomar. Adelante, amigo mío. Con esta noticia nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, nuestra acostumbrada reflexión con Juan Carlos Fernández. No se aparten, que ya lo vemos con más de A Punto, hoy siguiendo las incidencias del cónclave de nuestra Iglesia Católica. Ya regresamos con más. Ya regresamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Vamos. A Punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, y ya estamos listos para escuchar nuestra reflexión del día de hoy. Reflexión de hoy. Amigos, quiero referirme
al lenguaje sobre el cual se está estructurando la campaña electoral que recién estamos iniciando. Ayer escuchamos desde amenaza con la toma de las armas, hemos escuchado ofensas, probablemente, y así lo considero un error de Enrique Capriles con el tema de mencionar a la familia del presidente, pero en todo caso yo creo que hay que detener el lenguaje destemplado, grosero y violento de la campaña electoral, porque primero, la campaña electoral es para discutir sobre las ideas y discutir sobre las gestiones que pueda haber realizado cada uno de los candidatos en sus cargos, en los cargos que puedan haber ocupado. La campaña electoral no es para llamarse como se vienen llamando, como se vienen ofendiendo. La campaña electoral no es para rodear al Consejo Nacional Electoral de militantes rojos para impedir que el otro candidato se inscriba. La campaña electoral no es para golpear a mujeres como sucedió con Aide Deitio. La campaña electoral no es para violentar las reglas democráticas. Decía un pensador venezolano, la violencia es el arma de los que no tienen razón. ¿Y qué razón tenía esa persona? Porque no estoy hablando de la violencia legítima, de la violencia que se refiere a la legítima defensa, que ese es un derecho de todo ser humano a defender su vida y a la de su familia, salvando su vida a expensas incluso de la vida del agresor. Pero en este caso estamos hablando de la defensa, no de la ofensa, que es distinto. Cuando hablamos de la ofensa, de la ofensiva violenta, estamos hablando de un espacio en el cual una sociedad civilizada no quiere vivir. Un espacio, mis queridos amigos, absolutamente torpe, absolutamente primitivo, absolutamente atrasado. Acabo de ver cómo el señor Jorge Rodríguez acaba de presentar las notas de Enrique Capriles Radosky. Se fueron a buscar y con la fuerza del Estado se apropiaron de las notas de Enrique Capriles Radosky, que son sus notas, esa es su nota privada, y han comenzado a tratar de molerlo moralmente en lo que se llaman actos de repudio, que es un sistema de destrucción moral de las personas que las inventó un individuo muy atrasado que se llamó Joseph Stalin. Hoy he colocado en Twitter un video de 1 hora y media que narra la biografía de la vida de ese criminal de guerra nazi, que a los que él pensaba que eran sus adversarios, él los trataba de enemigos, les creaba una serie de infundios, los llamaba traidores, los llamaba homosexuales, los llamaba que se estaban encompinchando con otro gobierno, en fin, les hacía una campaña de demolición moral hasta que ya los llevaba al repudio público y luego los fusilaba, luego los asesinaba físicamente. Los cubanos en esa isla de la Oscurana que es Cuba, allí han utilizado durante años el tema de la persecución moral de las personas. En algún momento recuerdo que una dirigente muy reconocida del partido de gobierno, su modo de pelear con los demás es decir, usted no tiene moral. Por cierto, se mudó a un apartamento de varios millardos de bolívares en un edificio muy importante de Maracaibo con el sueldo de profesora universitaria, que no alcanza ni para alquilar una humilde vivienda, pero ella que usó permanentemente ese tipo de modo, esa forma para descalificar a las personas, llamándolas inmorales, ahora los llaman homosexuales. Cualquier argumento es bueno para destruir a un ser humano. Eso no es una campaña electoral. Eso no es una campaña electoral. Una campaña electoral se basa, y la política se basa en los argumentos. La política se basa en las ideas, en la argumentación, como decía René Descartes. La política es otra cosa, no es ese albañal al cual están conduciendo a la política venezolana, que ahora de lo que se trata es de probar si alguien es homosexual. Y yo les decía a estos señores, me preguntaba yo y se los decía a través de las redes de Twitter, cuando impidieron a Juan Barreto como alcalde de Caracas,
le pidieron que llevara una primera dama. ¿Por qué escupen para arriba? ¿Por qué ofenden a la gente que tiene una inclinación sexual de una naturaleza u otra? ¿Por qué utilizar eso para destruir a un ser humano? Cuando al ser humano hay que respetarlo en sus inclinaciones y en sus deseos y en sus motivaciones, en tanto y en cuanto no viole la ley. La campaña electoral no puede ser dirigida bajo ese uso de la miseria humana, de lo peor, del detritus del ser humano que todos cargamos encima, porque todos en el fondo tenemos un espacio para la miseria en nuestras vidas, pero bajamos de un árbol cuando éramos monos y nos erguimos de 4 en 2 pies y desarrollamos un cerebro y desarrollamos la inteligencia y construimos la civilización y construimos la educación y creamos las escuelas para intentar acercarnos más a una cosa superior y no a la miseria humana que albergamos por dentro. Por eso protesto abiertamente que la campaña electoral sea para descalificar, para ofender, para destruir moralmente a las personas. Sobre todo, mis queridos amigos, que eso no va a tener ningún resultado, porque este pueblo venezolano, que en el fondo también es un pueblo noble, sabe cuando una persona está siendo agredida injustamente y eso lo anota y lo toma en cuenta. Así que, por ejemplo, si siguen ofendiendo a la comunidad de homosexuales y transexuales de Venezuela, que son cientos de miles, pues van a tener que explicarle a esa gente por qué los odian, por qué los rechazan. En de trabajo y es está en la oposición se pretenda descalificar a Maduro porque era chofer de autobús, cosa que además es una profesión muy honorable. Yo pido, por favor, que se detengan estas agresiones y estas bajezas, estos ataques miserables. Estos ataques miserables están destruyendo lo mejor de este país, que es su nobleza, su solidaridad, que era y es el mejor de los venezolanos, al decir del gran escritor patrio Augusto Mijares. Lo auténtico venezolano era la nobleza, no esta miseria que estamos viendo lastimosamente en vivo y directo por televisión día a día el pueblo venezolano. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, tenemos un micro que habla del conductor designado. Vamos a ver. Podría ser uno de ellos y recibir cortesías adicionales. Tan pronto llegues al establecimiento, identifícate como un conductor designado. Muestra tu licencia de conducir, colócate el brazalete para distinguirte de quienes no manejan y recibe gratificantes presentes durante la estadía en el establecimiento. Conviértete en un conductor designado y ayúdanos a salvar vidas. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Amigos míos, voy un momento a publicidad. Quiero referirme a Red de Medios USA. Red de Medios USA es la empresa de envíos a Venezuela de mayor crecimiento en el sur de la Florida. Ha hecho
una revisión de sus procesos, ha eliminado el costo mínimo, para electrónico, ha bajado los precios para los envíos marítimos, en fin, se ha adecuado a la actual situación del país para continuar sirviéndole a todos ustedes. Compre lo que quiere en los Estados Unidos y envíe con Red de Medios USA. Llame al 0261-250-47 o escriba a reddemediosusa@gmail.com. Continuamos, mis queridos amigos. Nuestra invitada de hoy, muy especial. Muy especial. Su nombre, María Teresa Velandria. No voy a leer su currículum porque me tardo mucho leyéndolo. Tiene un envidiable currículo. Es una de esas venezolanas de las cuales uno se siente orgulloso por todo el esfuerzo que ha hecho por desarrollarse en lo académico, en lo profesional y estoy seguro que en lo ser humano. Ella trabaja con el equipo político de María Corina Machado. Y dándole la bienvenida a María Teresa, quiero hacerle una pregunta muy de carácter general sobre la campaña electoral que se inicia en Venezuela. María Teresa, el lenguaje, la estrategia que están utilizando los candidatos, usted que es observadora del tema internacional, quisiera saber su opinión, su abreboca. Vamos a abrir el programa, la entrevista con esta opinión suya sobre este tema. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes a todo el equipo. Yo dije hace unos minutos, conversando con unos amigos, que esto va a ser una campaña despiadada. Porque primero el candidato del gobierno, el candidato oficialista, tiene que lidiar con la imagen del presidente. Y el presidente es insustituible desde el punto de vista del liderazgo, del lenguaje, de sus modos, el histrionismo, la capacidad de comunicar sus ideas. Entonces es muy difícil para alguien que pretenda sustituirlo competir con eso. De manera que tiene que apelar a la descalificación, la agresión, las malas palabras, para tratar de aglutinar a ese sector fanatizado y radicalizado. Y yo creo que como es una campaña corta, va a ser una campaña violenta, ruda, complicada y despiadada. Yo aspiro que del lado nuestro, como siempre se ha venido haciendo desde las fuerzas de la Unidad Democrática, elevemos el tono del discurso, mantengamos el debate de las ideas, de los valores, de los principios, de exigir las condiciones electorales, pero sin la grosería, sin la descalificación y sin la amenaza. Tenemos que contrastar esas dos maneras de hacer campaña para que sea el venezolano el que decida cuál es la opción en la cual quiere vivir por los próximos 6 años. Muy bien, María Teresa. Ahora, ¿cómo hacer, por ejemplo, para Enrique Capriles Radowski y el equipo que lo acompaña, para manejarse con un lenguaje de altura en una sociedad caribe? Esta es una sociedad que de algún modo estamos acostumbrados al insulto permanente, porque los ciudadanos nos insultamos. Usted comete un error manejando y obviamente que va a recibir una sacada de la madre, aunque sea de una dama encopetada que anda manejando el carro, usted va a recibir una sacada de madre. ¿Cómo va a hacer Capriles para poder cantar, darle golpes a la mesa, pero mantener la cordura? Mira, yo creo que el coraje no está reñido con la firmeza y la educación tampoco está reñida con los principios y los valores que tú puedes defender sin necesidad de descalificar. Tú puedes ser muy firme en un argumento contra alguien sin ser irrespetuoso. Y yo creo que cuando tú tienes una idea clara sobre lo que quieres comunicar y quieres contrastarlo, no necesitas descalificar. Creo que va a ser un esfuerzo importante en una campaña tan corta desde el punto de vista de la comunicación efectiva del mensaje, hacer una diferencia. Y yo creo que lo vimos en el discurso de Enrique del domingo por la noche, que fue un discurso firme, contundente, pero con mucho coraje, llamando a las cosas por su nombre y hablando de la verdad, y lo vimos también anoche. De manera que se puede, hay que hacer un esfuerzo en no caer, sobre todo en las malas palabras. Yo creo que este tema de utilizar las groserías públicamente en la televisión es algo que ha hecho mucho daño y que nosotros debemos rescatar el debate de las ideas. Uno mira los programas de televisión en algunos otros países, quienes seguimos la dinámica internacional, y te das cuenta como la gente, oye, discute de manera muy fuerte, muy firme, muy contundente, pero sin llegar al insulto personal y a la descalificación. Creo que va a ser difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo todos
para que eso no ocurra. Mira, María Teresa, este es un programa interactivo. Tengo ya llamada telefónica del público. Vamos a atender a la señora Ana Urdaneta. Luego vamos a escuchar a la gente por las redes sociales, por los mensajes de texto, para que todos intercambiemos las opiniones. ¿Cómo no? Ana, ¿cómo estás? Adelante. Bien, 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 bien. Estoy llamando, buenas tardes primeramente. Estoy llamando porque tengo una inquietud que me preocupa mucho en el sentido de las votaciones, de los votos de Capriles. No vayan a hacer que venga el CNE y agarre los votos del 7 de octubre y se los ponga a Maduro y nos quiten las votaciones otra vez. Bueno, muy bien, muchas gracias, amiga mía. María Corina ha sido muy firme, María Teresa, en el tema de las condiciones, incluso a veces rayando un poco en entrar en contradicciones con con otros factores de la mesa de la unidad. En el equipo al cual tú estás representando y al cual perteneces, ¿qué respuesta le pueden dar a una señora como esta que está preocupada por el tema del CNE? Mira, yo creo que es fundamental rescatar la confianza y la confianza de nuestros electores. Erróneamente se había pensado que exigir condiciones al CNE era desmotivar el voto opositor. Y resulta que quienes hemos estado estos 14 años en el lado de la oposición, sabemos que nos enfrentamos a unas condiciones electorales desiguales, porque hay un Consejo Nacional Electoral que no es imparcial. En consecuencia, las elecciones no son ni libres, ni limpias, ni justas. Pero si tú no exiges condiciones electorales previas a la celebración del proceso, evidentemente que luego no puedes protestar el resultado. Y creo que fue una de las grandes fallas que tuvimos en la campaña electoral pasada. Exigir condiciones electorales hace que cada elector se convierta en un supervisor de su voto. Cuando yo te digo, nos están colocando condiciones contrarias a lo que dice la ley y tú lo sabes, tú eres capaz de llegar al centro electoral y decir, esto no está en la ley, esto no está. Pero si tú no lo sabes y no lo exiges, evidentemente que la persona siempre va a tener un velo de duda con relación a si su voto elige. Por eso, el 22 de febrero, un grupo de parlamentarios, encabezados por la diputada María Corina Machado, al cual se sumaron diputados de Alianza Bravo Pueblo, de Acción Democrática, de Proyecto Venezuela, es decir, de todas las organizaciones políticas que hacen vida dentro de nuestra Asamblea Nacional, a exigir condiciones electorales previas a la celebración, incluso a la convocatoria de este proceso del 14 de abril. Y las condiciones están muy claras, que tu voto elija un voto, un elector, es decir, que se le haga una auditoría real a la tinta indeleble, que se coloque una foto de cada elector en el proceso electoral, que solamente se exija la cédula de identidad para los venezolanos en el exterior a los cuales les están cometiendo una ilegalidad, que es exigirle un documento distinto a la cédula de identidad, que se cuente el 100% de las boletas electorales, como ocurre en cualquier parte del mundo, donde las urnas electorales son transparentes y donde se cuentan todos los votos. Y además, impedir que la milicia se convierta en un factor que intimide, que genere ruido. María Teresa, disculpa que te interrumpa, tengo que identificar. Al retorno quisiera que tocáramos un poco a profundidad el tema de la Fuerza Armada. El señor ministro de la Defensa, Molero Bellavia, le ha dicho a las Fuerzas Armadas que todos estructuralmente van a trabajar para cumplir con el mandato del presidente, que es llevar a Maduro a la presidencia de la República. Eso es una violación de la Constitución. En cualquier país del mundo estuviese sometido a juicio y destituido el señor ministro de la Defensa. Quisiera, retorno, que me hablaras de esto, pero voy a leer, recibí un mensaje de la señora Xiomara que dice: ¿por qué Nicolás Maduro le dice a Chávez que él es un redentor? ¿Por qué le faltan respeto a Dios? Que respeten. No saben respetar a Dios. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. El sabio no dice lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice. Esto es un proverbio chino. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, Red de Medios USA es la empresa de envíos a Venezuela de mayor crecimiento en el sur de la Florida. Compra con tu tarjeta Caribe y envía con Red de Medios USA y recibirás rápidamente tu paquete, tu electrónico, lo que tú desees. Escribe a reddemediosusa@gmail.com o llama al número telefónico
0261-250-47 y disfruta de las compras en Estados Unidos con el servicio de Red de Medios USA @gmail.com. Amigos míos, Red de Medios USA, estoy viendo acá, me acaban de mostrar el BlackBerry Bold 9780 desbloqueado en apenas $234.99. Eso significa que con menos de $300, que son algo así como 1.800 bolívares, usted puede tener a mano un teléfono celular que cuesta en Venezuela 6 millones de bolívares, solo con el servicio de Red de Medios USA. Escriba o llame a Red de Medios USA. Tenemos un micro que se llama Amplifiquen sus voces. Vamos a escuchar. Ganaba un sueldo mínimo. Con eso sobrevivía con mis 3 hijos, luego que mataron a mi esposo. Me tuve que ir del país porque comenzaron las amenazas, cada día más fuertes. Ahora estamos bien, pero sin familia. Que tu aporte no solo sea subir el volumen. Das Voz. Son mujeres refugiadas a causa de la violencia. Una contribución de A Punto con Juan Carlos Fernández para una Venezuela mejor. Ya, amigos míos, 1:30 de la tarde, vamos con Alci Espina con Yorani Urdaneta. No sé, Alci, si tienes las fotografías de unas armas que mostró Henry Falcón y por las cuales le solicitaron a Capriles que no fuese a inscribirse ayer al Consejo Nacional Electoral por el peligro de muerte, de violencia que había en esa zona. No sé si tienes la información a mano. No tengo la información, la voy a buscar para llevárselas a ustedes, la fotografía que mostraba el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Lo que sí tengo ahorita en pantalla son imágenes directas desde el Vaticano, donde vemos en este momento, señor director, muchísimas gracias, ahí está. Son en el Vaticano 20 para las 12 de la medianoche. Todavía están esperando la fumata del día de hoy. Lo que quiere decir que solo habría una elección hoy, no 2 como se pensaba, por el cambio de horario, por supuesto. Los cardenales todavía están en la Capilla Sixtina, por supuesto, tratando de que con la venia del Espíritu Santo, que es por supuesto quien inspira a los cardenales en el momento del voto, haya o no fumata blanca, lo que quiere decir que si hay fumata blanca, hay una elección de nuevo Papa. Pero vamos inmediatamente. Mira, Alci, permíteme que te interrumpa. Hay fumata en el basurero del Zulia, en el basurero La Ciénega. Ajá. Se va a suspender el servicio de recolección de basura. Por favor, prepárense porque el incendio ya está desproporcionado. Avanzó 200 metros más de lo que había avanzado la vez pasada, lo cual significa que probablemente durante varios días no tengamos servicio de recolección de basura. Alci. Sí, vamos inmediatamente a leer mensaje de texto. Dice acá: buenos días, le quedó bien feo la imitación de Chávez a Maduro, decía pura mentira. Juan, vamos a elecciones, Capriles gana por poco, pero gana, y el pueblo chavista está bien que quieran a Chávez, pero Nicolás Maduro mintió, por Dios. Buenas tardes, la casa de mi madre y la mía están disponibles para el comando de apoyo a Maduro, dice acá Danilo Montiel desde la Concepción. Dios les bendiga a Juan Carlos, como buen psiquiatra. El alcalde Rodríguez aconsejó a Maduro que todos los días y a toda hora pasaran por la televisión la vida de Chávez para hipnotizar a la población fanática. Esto nos dice el señor Segovia. El pueblo venezolano perece por falta de conocimiento, viven de la fantasía y no quieren aceptar la realidad. Buenas tardes, me llamo Richard Piñero. Mira, yo me pregunto algo, ¿será que la gente va a ver a Chávez, que la gente que va a ver a Chávez no trabaja, verdad? Bueno, en verdad que han pasado millones de personas y el señor se pregunta, ¿será que esa gente no trabaja? Que está ahí día y noche para visitar el cuerpo del presidente Chávez. Una pregunta que se hace este señor. Yorani, ¿qué tienes tú en la red social Twitter? Leemos las notificaciones que nos llegan a través de @JCFernándezM. Carolina nos escribe: es increíble la discriminación de este gobierno por tener una ideología distinta u orientación sexual cuando les conviene. Ender nos escribe: pregúntale a la presidenta del CNE, ¿está el admirante del PSUV, Diego Molero, en capacidad de actuar con imparcialidad? Por otro lado, Patricia nos escribe: grandes palabras, no es lo mismo ofender que defender. Felicidades por su programa. Y por último nos escribe Javier Durán: Juan, sabemos que Manuel Rosales está lejos, pero desde donde esté debe ser el jefe de campaña de Capriles en el Zulia. Juan Carlos.
Bueno, continuamos. Tenemos la pregunta con nuestra amiga, la doctora Velandia, pero tengo 2 llamadas telefónicas. Voy a privilegiar las llamadas y luego seguramente vamos a abordar la pregunta del tema militar. Carlos Nava. Carlos, ¿cómo estás? Adelante. Buenas tardes, ¿cómo están? Fíjate, mi pregunta no, mi proposición. Yo veo desde el punto de vista económico, de que la oposición no deberíamos ganar estas elecciones, por la siguiente razón. Hay que ellos están claros de que ellos tienen un desbarajuste económico en sus manos. Si nosotros como tal ganamos la elección, fíjate lo que va a pasar. Las medidas impositivas o económicas tenemos que colocar, o sea, la voy a colocar en la oposición, al gobierno opositor que venga. Entonces el pueblo chavista va a entender de que cuando llegó la oposición, mira, hizo un desastre económico, viene la revuelta social, y ahí sí es verdad que hasta lograrían hasta tumbar, porque fíjate la amenaza que tenemos con el ministro de Defensa. El ministro de Defensa claramente ha dicho que él es un partícipe más de PSUV y que va a combatirnos nosotros con votos y él con palos. Entonces... Muy bien, muchas gracias mi querido amigo, muchas gracias por participar en el programa. María Teresa, el tema militar, las declaraciones de Molero Velandria. Mira, las declaraciones del almirante Molero Velavia, ministro de la Defensa, son contrarias al artículo 328 de la Constitución Nacional. Los militares son ciudadanos en uniforme que tienen derecho a votar, es decir, tienen garantizados sus derechos políticos, pero no les está dado la participación partidista, que es lo que lamentablemente hizo el régimen de Chávez, que fue partidizar a la Fuerza Armada. Ahora, la expresión del almirante Molero Velavia no refleja el sentir de la Fuerza Armada. Nadie puede pensar que la Fuerza Armada es un bloque monolítico como no lo es la sociedad venezolana. De manera que su declaración es una declaración contraria a la ley y que molesta dentro del componente militar, porque muchos de los que allí han elegido el camino de las armas y de la defensa de la República lo han hecho porque consideran que su deber, tal cual como lo juran, es defender a la nación y no a parcialidad política alguna. Eso por una parte. Yo creo que fue una declaración infortunada, fue una declaración no ajustada a la ley y es una declaración que molestó en algunos sectores dentro de la Fuerza Armada. Y luego, cuando el presidente encargado se autodenomina comandante en jefe de la Fuerza Armada, también está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada no te la da una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, te la da la elección popular, porque aparte de elegirte presidente de la República, cuando la gente vota en Venezuela, también elige al comandante en jefe de la Fuerza Armada y eso es un cargo no delegable. En consecuencia, Maduro carece de la legitimidad para ejercer el mando dentro de la Fuerza Armada y por eso han tratado el alto mando y las personas cercanas al gobierno de tratar de llamarlo su comandante en jefe cuando todos sabemos que el nuevo comandante en jefe va a ser aquel que sea elegido por el voto popular el 14 de abril. Por eso es que despartidizar a la Fuerza Armada es una de las tareas pendientes para el próximo gobierno. Yo no estoy hablando de despolitizarla porque tienen derechos políticos, pero sí despartidizarla y transformarla en lo que son los custodios de la integridad territorial y de la defensa de toda la nación. María Teresa, tengo llamadas telefónicas, tengo a Ramón Caldera y Angie Mundo. Ramón, ¿cómo estás? Ramón, no escucho a Ramón. Dame con Angie, a ver. ¿Aló? Ajá, Angie, adelante. Buenas tardes. Quiero decir que ustedes son unos escuálidos. Bueno, mi negra, no te pongas brava, no pierdas el buen humor, sobre todo después del almuerzo puede ser incómodo, puede causar algunas complicaciones. Así que nosotros somos venezolanos, igual que tú, igual que todos. No importa si blancos, si rojos, si verdes. Nosotros somos hormigas de la misma cueva. Dios santo, esta siembra de odio y de rabia en la gente es tan malo. Amiga mía, si gana Maduro, Maduro va a ser el presidente. Si gana Capriles, Capriles va a ser el presidente y todos debemos respetar las reglas de la mayoría si la elección es limpia. Así que no ofenda, por favor, además con esa palabra no ofende. María Teresa, una pregunta sobre el tema del comportamiento de los militares. En las mesas, en la elección de
de diciembre y de octubre, los militares obligaron a la gente a hacer la cola para el captahuella, cuando la cola solo hay que hacerla cuando tú desconoces dónde está tu mesa. Pero eso lo convirtieron en una regla para obligar a la gente y para informar al partido político de turno quiénes habían votado y quiénes no. Al retorno quiero que nos hables de las condiciones electorales, si se va a solicitar revisión, por ejemplo, de una cosa tan horrorosa como el cañón de un fusil, te obliguen a hacer una cola para que te revisen una captahuella. Bueno. Vamos a identificar y estamos pendientes de la fumata, que en algún momento va a salir humo blanco o humo negro en el Vaticano. Tal día como hoy, en 1806, se flameó por primera vez la bandera nacional. Lamentablemente, este hecho memorable no ocurrió en aguas venezolanas, sino en la rada de Jacmel, Haití, por el general Francisco de Miranda. En 1848, muere en Caracas Santo Michelena a consecuencia de una herida que recibió durante el asalto al Congreso Nacional. También, en 1974, Carlos Andrés Pérez inaugura su mandato como presidente de la República de Venezuela. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, Red de Medios USA es la empresa de envíos a Venezuela de mayor crecimiento en el sur de la Florida. Compra con tu tarjeta Caribe y envía con Red de Medios USA y recibirás rápidamente tu paquete, tu electrónico, lo que tú desees. Escribe a reddemediosusa@gmail.com o llama al número telefónico 0261-250-47 y disfruta de las compras en Estados Unidos con el servicio de reddemediosusa@gmail.com. Continuamos, mis queridos amigos, continuamos. Estamos viendo la chimenea, la pequeña chimenea de metal techo de la Capilla Sixtina. En esta primera fumata no necesariamente vamos a tener papa en la primera, habrá que esperar qué ocurre. Sería inédito si es en la primera, pero bueno, esta es la primera vez en 600 años que un papa renuncia. Tengo llamada telefónica, Yasmín, vamos a ver a quién tenemos allí. Tenemos a Moraima Chacón. Hola, Moraima. Muy buenos días. De verdad que lamento mucho, señor Juan Carlos, de todas las cosas que dice. Usted, por ejemplo, ¿no se acuerda cuando pertenecía a las filas del MBR, cuando estaba en la cuestión de movilización? También pertenecía a las filas del oficialismo. Nosotros, con este dolor tan grande que tenemos, porque se nos fue un líder, se nos fue un héroe, nos fue un Simón Bolívar, quien libertó toda la América, libertó el mundo entero. Es lamentable que ustedes, con esa pobreza de corazón que tienen, le pidan a Dios por todos sus familiares, porque tienen que tener corazón, tienen que tener madre, tienen que tener hijos, tienen que tener nietos, sobrinos. Nosotros, si tenemos fe en Dios, tenemos que pensar en el mundo entero cómo amaban a Hugo Rafael Chávez Frías. Y aunque les duela, nunca volverán, porque la revolución está en el mundo entero. Muchas gracias, mi querida amiga. ¿Qué le puedo yo decir a usted como respuesta? Yo milité con Hugo Chávez Frías para sacar a adecos y copellanos, y yo no quiero que vuelvan las malas cosas, las trapisondas, pero tampoco me gustan las actuales. Hemos respetado al máximo como seres humanos y como cristianos el hecho del fallecimiento del señor presidente, quien además fue mi amigo. Fue mi amigo hace mucho tiempo, pero esas cosas se respetan y se guardan. Así que no se preocupe, a lo mejor estamos pensando lo mismo, que no vuelvan los corruptos, ni los del pasado, ni los del presente, amiga mía. María Teresa, el tema de las condiciones, seguimos ahí un poco los militares y las condiciones, los militares, porque luego te dicen, yo estoy cumpliendo orden, chico, y cuando yo estoy cumpliendo una orden, aquí se cumplen. Los militares no son esencialmente en su acción democrático, eso es un grupo de personas que son formados para la guerra, para acatar, no para discutir, no para reflexionar sobre algo está correcto o no. Y eso preocupa cuando escuchamos estas declaraciones. Yo difiero de ti y te voy a explicar por qué. La obediencia debida se terminó en 1945 con los juicios de Nuremberg. Los militares tienen derecho
a no acatar órdenes manifiestamente ilegales. En consecuencia, su conciencia puede privar a la hora de cumplir una orden que sepan que es manifiestamente ilegal. Obviamente que cuando lo hacen se someten a los reglamentos, etcétera, pero no es verdad el hecho de que un militar deba cumplir todas aquellas órdenes que le son impartidas. Y eso lo vemos mucho cuando ves revueltas de carácter popular, lo que pasó por ejemplo en Egipto, lo que pasó en Túnez, donde los militares salieron y no reprimieron, porque muchos de ellos pensaron en la violación del derecho internacional humanitario y en la proporción del uso de la fuerza, y saben muchos de ellos que cuando cometen un acto manifiestamente ilegal pueden ir derechito a parar a la Corte Penal Internacional. En consecuencia, eso no es verdad. Pero yo quiero referirme a las condiciones electorales, que creo que es muy importante. Uno, la cédula de identidad como único requisito para votar para los venezolanos en Venezuela y para los venezolanos en el exterior. Contar el 100% de las boletas electorales, no el 50%, no una auditoría que la mesa se rifa a las 7 de la mañana para no salir tarde, no. Una vez que termine el escrutinio y cierren las mesas, contar el 100% de los votos. Eliminar la estación 1, eso es muy importante porque eso es un factor que genera miedo en las personas. No sabes por quién votaron, pero saben que tú fuiste a votar y eso le permite al gobierno saber en tiempo real quién no ha votado y movilizar a su gente a través de los militares, como lo hicieron el 7 de octubre, donde iba un militar uniformado a buscar a la gente a su casa y le decía, usted no ha votado, venga compañero para que vote. Y eso es un factor intimidatorio contrario a la libre elección. Eliminar a la milicia del proceso porque no está en el Plan República y recordar que el Plan República está para el resguardo de las instalaciones exteriores a los centros electorales y para el resguardo del orden público, porque en ese momento son sustituidas las policías por la Fuerza Armada. Pero yo creo que exigir condiciones electorales como la tinta indeleble y la auditoría, primero, no le generan un costo adicional al CNE, es decir, aquí no estamos hablando de destinar nuevos recursos para mejorar las condiciones electorales. Y segundo, no hay que hacer ninguna reforma legal, es decir, no estamos pidiendo nada que no pueda implementarse en estos 30 días y creo que con unas condiciones en las cuales todos estemos de acuerdo vamos a tener una elección presidencial libre, limpia, justa y que el elector sienta que su voto no solamente sirvió para ser depositado en una urna, sino que eligió la opción que era la correcta. Yo creo que eso es determinante para el proceso electoral que viene. Tenemos una llamada telefónica, Judith González. Judith, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Judith. Mira, yo ahorita no voy a hablar de política, quiero hacer aquí una pequeña denuncia. Es sobre la UPACA de Aticos y Cibucara, Santa Cruz de Mara. Es para que alguien vaya y lo revise para que vean cómo tratan a los trabajadores en esta empresa. Tú vas a ver cuánto, y ahí ellos no cobran fideicomiso, hablan de que no les van a dar el aumento para ya la otra el 1 de mayo, no tienen ley de política nacional, no les quieren pagar los bonos nocturnos, los ponen a trabajar por así. Bueno, muchas gracias, amiga mía, muchas gracias por utilizar el programa para dar sus opiniones y para hacer sus denuncias. Por cierto, se está hablando del reordenamiento del casco central de Maracaibo. Ayer los choferes pidieron a la alcaldesa que proceda a hacer el reordenamiento del casco central y exigieron eso, y yo creo que esto es una oportunidad de oro que la alcaldesa debe aprovechar para iniciar inmediatamente el reordenamiento del casco urbano de esta ciudad de Maracaibo. María Teresa, María Corina va a estar en el comando de campaña de Enrique Capriles. Mira, yo creo que esta es una elección completamente distinta y las fuerzas de la unidad están todas agrupadas bajo una sola consigna, que es llegar al 14 de abril fortaleciendo nuestra opción, acompañando a nuestro candidato. Y sí, efectivamente se integró un comando político estratégico donde están todos los representantes de la oposición, los líderes de los partidos políticos y los líderes de los movimientos de ciudadanos como Vente Venezuela, y allí todas las voces están siendo escuchadas. Inmediatamente que se produjo la aceptación de Enrique Capriles el domingo, se produjeron las llamadas de todas las personas que fuimos convocadas durante todo el proceso del Comando Venezuela a que nos integremos, y yo lo que invito es a las personas que nos ven a que cada venezolano se transforme en un comando de campaña, que motive a sus vecinos,
a los estudiantes universitarios, a todas las personas que creen que podemos cambiar a Venezuela desde un punto de vista de decencia, de honradez, sin corrupción, sin agresiones y pensando que todos somos venezolanos. Hay que ir a votar y que tu voto elija exigiendo condiciones electorales. Yo creo que es muy importante. Bueno, María Teresa, muchísimas gracias. Un placer haberla tenido en el programa. Esperemos que en la próxima oportunidad que visite Maracaibo vuelva a estar con nosotros. Sí. Alci, Yurani, ¿con qué cerramos? Sí, vamos a darle el pase a Yurani inmediatamente. A ver qué yo me voy a despedir con estos tweets que nos escriben a través de @JCFernandezM. Javier Durán nos escribe: Juan, el país está en un hilo de derrumbe. ¿Será que no se tocará a nosotros, la oposición, enfrentar desde ya esto o dejárselo a ellos? Por otro lado, Yolima nos escribe: los insultos y las agresiones solo se usan por ignorantes y por personas incapacitadas o sin argumentos para debatir un punto. Amigos, tengan todos buenas tardes, hasta mañana. Yo cierro con esta información publicada en globovision.com. Denuncian ante el CNE que postulación de Maduro es nula por violar la Constitución y la LOPE. Mientras estamos viendo imágenes desde la Santa Sede esperando que salga la fumata blanca. En caso de que salga blanca, pues entonces ya habrá un nuevo papa de nuestra iglesia. En cambio de que si sale negra o oscura, pues habrá que esperar hasta mañana, porque solo hoy habrá una elección. Una hoy, ya mañana se espera la segunda selección en caso de que no haya. Nos vamos. Será hasta mañana nuevamente 2:30 del mediodía acá en A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Juan Carlos. Feliz tarde, mis queridos amigos. Feliz tarde para todos y que el Señor proteja a Venezuela. A Punto con Juan Carlos Fernández es una producción nacional independiente. A nombre de Automercado Mercasa, el más completo de la ciudad. Manos a la obra, vamos Medellín. Panadería y Pastelería San Rafael. El Consejo Municipal de Maracaibo legisla para la ciudad. Librería Europa. Diario La Verdad. Escaparate Boutique. A Punto con Juan Carlos Fernández.